Hace 30 años llegué a esta universidad desde una provincia limítrofe pensándome que era la universidad. La verdad es que cuando uno viene por primera vez tan jovencito, uno piensa que este es un sitio donde lo van a capacitar para hacer su trabajo. En mi caso era una ciencia sanitaria y uno iba a aprender una serie de técnicas que iba a poder aplicar en la población y con eso pues se iba a sentir realizado el resto de su vida. Pero la verdad es que cuando uno termina y por avatares de la vida uno se queda anclado en esta institución, de manera que tienes la posibilidad de llegar a formar parte de una manera más íntima, te empiezas a dar cuenta que la universidad es un concepto absolutamente distinto del que tú traes antes de venir. Claro que la universidad es para vivirla, y cuando uno vive la universidad se da cuenta que tiene muchas facetas. En un principio, algunos piensan que la universidad es un sitio donde se transmite conocimiento, y esto es verdad. La universidad parece que es el ente cultural o educativo de más alto rango donde el conocimiento se tiene que transmitir, pero al cabo de un tiempo uno se empieza a dar cuenta que no solo se transmite conocimiento, sino que hay una faceta tremendamente importante que es la generación de conocimiento. Esto nos viene regulado ya por algunas partes de nuestra progresión académica que nos dicen que tenemos que desarrollar una faceta docente y una faceta investigadora. Y hay quien discute si una parte es más importante que la otra o si la otra es más importante que la una, pero lo cierto es que una no puede convivir sin la otra, ni la otra sin la una. Cuando hablo con mis alumnos, cuando los recibo por primera vez, siempre les indico, miren ustedes, para llegar a la excelencia, que es de lo que nosotros tratamos de hacer aquí con ustedes, cambiar la vida para que ustedes le puedan dar a la sociedad, devolverle todo esto que ellos invierten en ustedes, ustedes necesitan básicamente tres grandes cosas. En primer lugar, necesitan conocer las lenguas extranjeras, porque el conocimiento científico, muy a nuestro pesar, muy a pesar de que nosotros hablemos la lengua cervantina, se transmite en una lengua distinta a la nuestra y por lo tanto, para comunicarnos con los demás necesitamos tener ese potencial de lengua. También necesitamos conocer las ciencias básicas dentro de las disciplinas que nosotros desarrollamos. No es posible llegar a avanzar si no conocemos los escalones más inferiores. Y es cuando conocemos lo más básico del medio en el que nosotros nos movemos, cuando nosotros podemos empezar a entender cómo son las cosas y podemos empezar a dar soluciones mucho mejores. El último requisito que tiene que tener un universitario es ser buena persona. Hay un autor de Harvard que recientemente nos dice: no se puede ser buen profesional si no se es buena persona. Uno que tiene que ser buena persona para poder ser buen maestro, para poder ser buen compañero y para poder hacer su labor social con la parte de la población que te va a demandar tus tratamientos. Nuestros niños, nuestros alumnos, quieren aprender a hacer la técnica, quieren ser buenos profesionales, pero es importante inculcarles que la técnica sin pensamiento no es nada. Y el pensamiento se tiene que basar, desde luego, en una actitud muy crítica. Ya cuando uno va avanzando en la universidad se va dando cuenta que el pensamiento socrático, solo sé que no sé nada, es cada día más evidente, y cuanto más avanzas en la escala de tu conocimiento, eres capaz de darte cuenta que tu conocimiento es cada vez más pequeño. Así le explicamos a nuestros alumnos y también a nuestros compañeros que necesitamos emprender otra serie de viajes para poder incrementar nuestro conocimiento y poder dar un mejor servicio a la sociedad. No basta con ser un buen profesional en el ámbito que nos movemos, sino que nuestra profesión concretamente tiene esa dualidad, la asistencial y la formativa, y dentro de la formativa, cuanto más crezcamos en este nivel de formación, seremos capaces de dar una mejor asistencia. Una se nutre de la otra. Hemos aprendido que nuestra ciencia, que es una ciencia aplicada, crece en las fronteras. Y por lo tanto, hemos aprendido a buscar ese conocimiento fuera de los ámbitos de confort o fuera de nuestros ámbitos de conocimiento para poder ampliar cada vez más los límites de nuestra ciencia. Desde luego que no es posible ser un buen docente si no ser un buen investigador. Es algo claro bajo mi punto de vista. Si uno no es investigador, no se pone al día en el conocimiento de la materia que trata, no lee, no se recicla, y esto va a implicar forzosamente que no se va a poder estar dando la mejor clase, la mejor lección o la mejor docencia o el mejor método de pensamiento a los alumnos que tenemos alrededor. Es evidente que cuanto más investiga uno, más se pone en el límite de la frontera de su conocimiento y más va a avanzar en lo que está haciendo. Hemos aprendido que uno de los ejes estratégicos que estableció nuestra universidad hace tiempo es la internacionalización.
tenemos que salir de nuestras fronteras, tenemos que tomar conocimiento desde otras culturas. Por lo tanto, intentamos inculcar a nuestros alumnos, intentamos inculcar a nuestros compañeros jóvenes que es importante salir al exterior y nutrirse de otras fuentes. La internacionalización nos permite hacer una buena red de comunicación, de trabajo, un networking apropiado que nos va a permitir crecer mucho más y mucho más lejos. Además de esto, dentro de nuestra propia universidad podemos establecer una fuente de correlación, una fuente de colaboración con algunos departamentos, con algunas unidades de conocimiento que están inicialmente muy alejadas de nuestra línea de trabajo. ¿Quién me podría decir a mí hace unos años que tendríamos una línea de colaboración muy activa con los departamentos de psicología siendo dentista? Y desde luego que siendo dentista uno se plantea que el control del miedo es muy importante, pero aún más el control del dolor. Y es desde el conocimiento que ellos tienen de las vías del dolor, a través del cual nosotros podemos llegar a conocer cómo este dolor va a poder ser manejado por nuestros pacientes, y cómo se produce y cómo se puede llegar a mitigar. Además de esto, nosotros trabajamos en un área de conocimiento, en un área de conocimiento que implica un órgano, una parte, la cavidad oral, el aparato estomatosnático, que va a hacer que los pacientes tengan grandes interrelaciones sociales y que va a tener una alta repercusión en la sociabilidad de nuestros pacientes. No solo es un problema de estética, también es un problema de función. Nos manejamos con una patología que afecta al 70% de la población adulta en Estados Unidos. Por ende, si estamos hablando de un país que tiene casi todas las vías de tratamiento en sus pacientes, imagínense en aquellos otros países donde estas vías de acceso a la sanidad está disminuida. Esta patología con la que nosotros trabajamos, la enfermedad periodontal, que vulgarmente el pueblo conoce como piorrea, va a hacer que el paciente quede absolutamente edéntulo, y pacientes edéntulos van a tener no solo las repercusiones sociales de poder tener una peor interrelación con los demás, desde luego van a tener problemas nutritivos, y recientemente estamos trabajando en algunas otras líneas que nos vienen a decir que los pacientes que pierden sus dientes de manera temprana son mucho más proclives a tener enfermedades del ámbito cognitivo, como la demencia o como la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Y por lo tanto, fíjense cómo desde un campo tan pequeño podemos entrar en un campo más grande. Estas interrelaciones en el tratamiento de esta enfermedad nos han permitido establecer vías de colaboraciones con muchísimos departamentos de nuestra universidad, por ejemplo, con el Departamento de Física Aplicada, para promover la regeneración de los tejidos perdidos, por supuesto con el Departamento de Anatomía Patológica, para entender los procesos por los que se pierden los dientes y los procesos por los que se pueden regenerar los tejidos, con muchísimas personas y muchísimos investigadores que desde luego, desde su grado de expertise nos nutren y nos hacen que crezcamos. Por lo tanto, entendemos que esa internacionalización y esa utilización de los recursos mediante la búsqueda de conocimiento en las fronteras nos va a hacer mejores profesionales en lo que nosotros estamos abordando desde el punto de vista clínico, pero también mejores profesionales desde el punto de vista universitario, porque seremos capaces de incrementar nuestro nivel de conocimiento, de mejorar nuestra docencia y, por supuesto, de mejorar nuestra investigación. Al final de todo, cuando han pasado 30 años, cuando uno está llegando a los eslabones finales de su progresión académica, aún con la juventud que nos caracteriza o de la que todavía disfrutamos, uno se plantea la dualidad. ¿Para qué vine yo a esta universidad? Cuando vine joven pensé que la universidad iba a ser un ente que me iba a dar la posibilidad de poder tratar a mis pacientes, desarrollar una vida personal plena, ser un buen profesional y tener los recursos necesarios para que mi familia viviera de una manera digna o como planteamos que uno quiere que esto sea. Con el paso de los años uno se da cuenta que la universidad es algo distinto. La universidad no es algo que te da, la universidad es algo que te pide. Uno entiende que la universidad hace a la persona, que te permite progresar, y al final del tiempo, cuando uno ve su dualidad asistencial o docente, asistencial o investigadora, uno se da cuenta que su vida es la universidad. Así que es importante que entendamos desde que llegamos que toda una vida es poco para dedicarle a esta institución. Gracias por su atención.